Hola jóvenes, ¿qué tal? Mi nombre es Santos Ramírez, soy docente del curso de física y en esta oportunidad vengo a presentarles un tema muy importante, que es el tema de análisis dimensional, ¿correcto? A ver, ¿qué nos dicen acá? Introducción. Es aquella disciplina de la física que se encarga de estudiar a las diversas propiedades de las ecuaciones o fórmulas físicas. Para ello utilizan un concepto denominado ¿qué cosa? Dimensión, que es propiedad inherente a toda cantidad física. Entonces, en sí, ¿qué palabrita o qué conjunto de palabras es lo que vamos a resaltar acá? Cantidad física, ¿correcto? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar primero. Vamos a tratar de conocer quiénes son esas cantidades físicas y debido a ello nos va a permitir ¿qué cosa? Estudiar a dichas propiedades de las ecuaciones o fórmulas físicas. A ver, profesor, pero antes de estudiar las cantidades físicas, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es medir? Medir es la comparación entre una cantidad dada y otra de su misma especie, considerada como un patrón de medida o unidad. Por ejemplo, si yo quiero medir la altura de una persona, ¿correcto? ¿Con qué voy a comparar? Con una regla o con un metro que se le llama, ¿verdad? Al instrumento de medir. Si yo quiero medir qué cosa, la masa de una persona, no voy a medirla con la regla, ni loco, ¿verdad? ¿Con qué la vas a medir? Con una balanza, ¿me entiendes? Entonces eso es medir, correcto, es comparar. Medir es hacer una comparación. Pero no hay que olvidarnos que solamente las cantidades físicas fundamentales son las que se miden. ¿Por qué? Porque las cantidades derivadas se calculan. Eso lo vamos a ver más adelante, jóvenes, no se preocupen. A ver, acá vamos. Profesor, ¿qué es una cantidad física? Es la propiedad de un cuerpo o fenómeno natural que se puede expresar en forma cuantitativa como resultado de compararla con una unidad previamente elegida. ¿Qué más nos dice? Las cantidades físicas se miden o se calculan mediante una ecuación física. ¿Correcto? Las unidades son arbitrarias y ¿qué más? Y convencionales. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una persona corriendo, ¿correcto? ¿Qué cantidades físicas puedo observar a este personaje? Muy bien, la velocidad, ¿correcto? La velocidad de la persona que presenta mientras va corriendo, ¿cierto? ¿Qué más? La aceleración también es una cantidad física, excelente. La distancia que recorre, muy bien. El tiempo que demora, excelente. Todas ellas, ¿qué cosas son? Cantidades físicas. Otra, por ejemplo, tenemos a nuestro querido astro rey, ¿correcto? El Sol. ¿Qué cantidades físicas puedo observar acá? Muy bien, la temperatura, la energía, el calor, la intensidad luminosa, todas ellas son cantidades físicas, ¿correcto? Que se pueden medir o calcular mediante ecuaciones físicas. Último ejemplito, tenemos un librito. ¿Qué cantidades físicas puedo observar acá? Peso, masa, muy bien, área, volumen del libro, ¿cierto o no es cierto? Todas ellas son ¿qué cosa? Cantidades físicas, que las cuales puedo observarlo acá. Profesor, y ahora, ¿quiénes no son cantidades físicas? Hay algunas propiedades que presenta un cuerpo que se parecen mucho o tienen unas características que puede ser cantidad física, pero en sí no son. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? El amor no se puede cuantificar, jóvenes. Yo no puedo decirle a mi mamá, oye, ¿sabes qué, mamá? Te amo con 100 lovers, y a mi papá lo amo con 150 lovers, o al revés. Nada que ver, el amor no se cuantifica, no hay un instrumento de medida. ¿Para qué? Para poder medir qué cosa, el amor, o no hay una ecuación física para poder calcular el amor. Por lo tanto, esta no es una cantidad física. También puede ser, por ejemplo, el hambre, el olor, el color, el sabor, el dinero, ¿correcto? Son algunos ejemplos de los cuales no son cantidades físicas. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí. A ver, continuamos.
Clasificación de las cantidades físicas. Tenemos qué cosa, por su origen, que son dos, cantidades fundamentales y cantidades derivadas, y según su naturaleza también se dividen en dos, cantidades escalares y cantidades vectoriales. Vamos uno por uno. A ver, cantidades físicas fundamentales. Son establecidas por el Sistema Internacional de Unidades, excelente, también denominadas cantidades base. Son las únicas que se pueden medir. Ahí te dije de lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Son 7. Solamente son 7 cantidades físicas fundamentales, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son esas cantidades fundamentales? Mira, tenemos un cuadrito bien chévere. Tenemos las cantidades, las unidades y la simbología. Por ejemplo, la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Todas ellas, ¿qué cosas son? Cantidades físicas. La unidad de la longitud es el metro y su simbología es el m. De la masa el kilogramo, simbología kg. Tiempo segundo, s. De la temperatura Kelvin en minúscula. Toda unidad que proviene de nombre propio se escribe en minúscula. Kelvin, ampere se escriben en minúscula y en la simbología pasan a la letra en mayúscula. Candela, CD y mol, su simbología sigue siendo mol de la cantidad de sustancia. Inicialmente eran 3, luego pasaron a ser 6 y finalmente la cantidad de sustancia se adiciona como una de las cantidades físicas fundamentales. Profesor, ¿quiénes son las cantidades derivadas? Son aquellas que toman como base aquí a las fundamentales. Se dan mediante cálculos por medio de ecuaciones o fórmulas físicas. ¿Correcto? Por ejemplo, mira, tenemos un cuadrito acá solamente de algunas cantidades derivadas que son las que las tienes que aprender. Área, volumen, densidad, caudal, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía, potencia, presión. Cada una con su unidad al costado y la simbología. Vuelvo a repetirte, las unidades que provienen en nombre propio se escriben en minúscula. Mira, por ejemplo, fuerza Newton, trabajo Joule, energía Joule, potencia Watt, presión Pascal, minúscula. Y a la simbología toma la letra en mayúscula. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? A ver, esas son algunas cantidades derivadas, ¿correcto? Cantidades escalares, según su naturaleza. ¿Son qué cosa? Son aquellas cantidades, correcto, que quedan establecidas solamente con el número y unidad. Por ejemplo, la masa de 20 kilogramos, número y unidad. Valor y unidad, distancia 45 metros, volumen 15 metros cúbicos, tiempo 2 segundos, rapidez 30 metros por segundo. Valor, unidad perfectamente definidas, son cantidades físicas escalares. En cambio, las cantidades físicas vectoriales son aquellas que aparte del número y la unidad, ¿qué necesitan? Necesitan de una ¿qué cosa? Dirección, correcto, o sea, hacia dónde va. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el desplazamiento es 6 metros, pero ¿hacia dónde? Hacia el eje X. Su velocidad es 25 metros por segundo. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. ¿Me logras entender? O sea, si nosotros le adicionamos una dirección al valor en unidad, se convierten en cantidades vectoriales. ¿Correcto? O son cantidades vectoriales, discúlpame, son cantidades vectoriales. Yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Me demoré 3 horas hacia arriba o 3 horas hacia el norte. Nada que ver. ¿Por qué? Porque es tiempo y el tiempo no es un vector, es un escalar. Por lo tanto, el tiempo solamente queda definida con el valor en unidad. ¿Me logras entender hasta ahí? Sí. A ver, te pongo un problema aplicativo, ¿correcto? ¿Qué nos dice acá? Dadas las siguientes proposiciones, indicar verdadero o falso. El amor es una cantidad física cuya unidad es el over. Candela es una unidad de las cantidades fundamentales. La intensidad de corriente eléctrica es una cantidad fundamental cuya unidad es el coulomb. A ver, ¿cuál es tu clave? Vamos, ponle pausa al video y trata de resolverlo tú solito. Y acá tenemos, ¿qué cosa? La solución, ¿verdad? A ver, la primera que nos dice que es falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor no se puede cuantificar ni medir. Por ende, no es ¿qué cosa? Una cantidad física. Muy bien. La segunda proposición, verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque candela es la unidad de medida de ¿quién? De la intensidad
luminosa que pertenece a las cantidades fundamentales establecidas por quién, por el sistema internacional, correcto. Y la tercera proposición es falsa, correcto. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente es una cantidad fundamental establecida por el sistema internacional, pero hasta ahí vamos bien, pero su unidad no es el coulomb, sino cuál es la unidad de medida de intensidad de corriente, el ampere. Por lo tanto es falsa. Y tu clave cuál sería, bebecita, ¿verdad? Clave bebecita. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿cierto o no es cierto? Ahí está, mira cómo Homero te aplaude. A ver, vamos a la siguiente parte, ecuación dimensional. ¿Qué es una ecuación dimensional? Es una expresión matemática que nos permite establecer la relación entre cantidades físicas fundamentales y derivadas. Sea X una cantidad física, entonces si yo tengo este X entre corchetes se le llama dimensión de X, que es una cantidad fundamental. Pero si tengo que X es una cantidad derivada, se le llama expresión dimensional de X, ¿correcto? A ver, ecuación dimensional. Por ejemplo, de las cantidades físicas fundamentales, su dimensión, de la longitud LL, de la masa M, del tiempo T, de la temperatura termodinámica θ, de la intensidad de corriente I, de la intensidad luminosa J y de la cantidad de sustancia N, ¿correcto? ¿Son qué cosa las dimensiones de quién? De las cantidades fundamentales. Y de las derivadas, que son algunas que te he mencionado, por ejemplo, tengo el área, que es L cuadrado, volumen L cubo, densidad ml a la menos 3, caudal L cubo t a la menos 1, velocidad lt a la menos 1, aceleración lt a la menos 2, fuerza mlt a la menos 2, trabajo ml cuadrado t a la menos 2, al igual que la energía, potencia ml cuadrado t a la menos 3 y la presión ml a la menos 1 t a la menos 2. Son las ecuaciones dimensionales de quién, de las cantidades, ¿qué cosa? Derivadas. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Lo máximo, mira cómo baila. A ver, álgebra dimensional, ¿correcto? Son algunas propiedades que se utilizan en este capítulo, ¿correcto? Por ejemplo, si tengo el producto de dos cantidades físicas, tranquilamente las puedo separar. Así como la multiplicación la separo, también la separo en la división, ¿correcto? Tranquilamente la separo. ¿Qué más? Cuando tengo potenciación, la potencia sale para hallar la dimensión o ecuación dimensional de la cantidad física que se encuentra dentro. Y cuando tengo una radicación, lo puedo seguir manteniendo como radicación o simplemente como la inversa de la radicación, ¿correcto? Con un exponente fraccionario. Problema aplicativo. A ver, ¿qué nos dice? Dada la ecuación gravitacional propuesta por Newton, F es igual a G, producto de masa sobre distancia al cuadrado, donde M1 y M2 son masas de distancia y F la fuerza de atracción, calcular la ecuación dimensional de G. Pausa el video e inténtalo resolver. Claro, no te preocupes, por ahí estoy la solución, pero ponle pausa, pues no vale pasarlo de forma directa. Pero bueno, vamos a continuar, mira. ¿Qué hacemos primero? Primero se despeja G en la ecuación dada. Si tengo que F es igual a G por el producto de masa sobre D cuadrado, entonces G, el D cuadrado lo paso a multiplicar y las masas que están multiplicando las paso a dividir. Entonces ya tengo solito a G, ¿me entiendes? Luego de tener solito a G, ¿qué cosa hacemos? Pasamos toda dimensión. Dimensión de G o ecuación dimensional es lo mismo de cada una de ellas. Mira la potenciación de D cuadrado, lo saco. El cuadrado sale, ¿correcto? Ahora, F es fuerza, mlt a la menos 2. D es distancia, que es longitud, L elevado al cuadrado, porque acá está el cuadrado. M y M son masas, M y M. ¿Y qué voy a hacer ahí? Un suá. Las masas se van, ¿verdad? Entonces, si yo anulo las masas, ¿qué me queda? LT a la menos 2 por L cuadrado sobre M, ¿cierto? El L con el L cuadrado forma un L cubo, muy bien. Y a la final es el M que está abajo sube como M a la menos 1, L cuadrado, L cubo, T a la menos 2. Y eso es la ecuación dimensional de G. Por lo tanto, mi alternativa sería, ¿qué cosa? Dame duro, ¿verdad? Correcto, duro es la clave. A ver. Ahí está Homero aplaudiéndote por tu gran resolución en este problemita recontra sencillo. A ver, ahí tenemos de nuevo Homero, mira, se está preguntando, ¿qué más vamos a hacer?
Álgebra dimensional, seguimos con esa parte. Sea X una cantidad adimensional, entonces, ¿qué tenemos? Que la dimensión de X es igual a ¿quién? A la unidad. La C preuni coloca también asterisco, ¿correcto? Pero nosotros trabajaremos con la unidad. A ver, ¿quiénes son estas? Son los números, por ejemplo, la dimensión de 2 es 1. ¿Quién más? Las razones trigonométricas. Dimensión del seno de 30 grados, por ejemplo, es 1. Ángulo, dimensión de pi medio radianes también es 1. Función logarítmica, dimensión de ¿qué cosa? Logaritmo de 2 también es la unidad. Constantes matemáticas, la dimensión del épsilon también ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Entonces, todas ellas ¿qué cosas son? Adimensionales. Por lo tanto, su expresión o ecuación dimensional o dimensión, ¿cuánto vale? La unidad. Problema aplicativo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué nos dice? En el sistema internacional la magnitud de la frecuencia tiene unidad de segundos a la menos 1 y en cierto movimiento está dado por F es igual a 1 sobre 2pi por raíz de K sobre M, donde M es masa, allá la dimensión de ¿quién? De K. Entonces ponle pausa al video e intenta resolverlo tú. Yo sé que tú puedes. Correcto, pero acá obviamente te doy la solución al problema. ¿Qué nos dice? Dada la ecuación, despejamos K. Acá tenemos que tenerlo solito. Entonces, si yo tengo esto de acá, primero lo que hago es elevar al cuadrado. Y lo que está abajo, que es dividiendo al K, lo paso a multiplicar. Me quedaría que K es igual a 4pi cuadrado, porque está elevado al cuadrado, recuerda para eliminar el radical. Y por M, ¿verdad? 4pi cuadrado por M y obviamente F al cuadrado. Recuerda que todo esto de abajo lo estoy pasando a multiplicar luego de haberlo elevado al cuadrado. ¿Correcto? Luego pasamos toda dimensión. ¿Qué tendría? Que la dimensión de K es igual a la dimensión de 4pi cuadrado por dimensión de F al cuadrado por dimensión de M. Pero recuerda que 4pi cuadrado, ¿qué cosa es? Un número y una constante matemática. Por lo tanto, su dimensión, ¿cuánto vale? La unidad. Luego trabajo uno por uno. Df, que es la frecuencia, te dice que su unidad es segundos a la menos 1. Por lo tanto, su ecuación dimensional sería t a la menos 1, porque segundos viene de tiempo. Correcto, y todo eso elevado ¿a quién? Al cuadrado. ¿Por qué cosa? M, ¿cierto? Por lo tanto, la ecuación dimensional de K sería mt a la menos 2. ¿Cuál es mi clave? Clave amor, ¿verdad? Clave amor. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Ahí está, lo máximo, Mero, aplaudiéndote por tus grandes conocimientos. A ver, pasamos a otro problema aplicativo. ¿Qué nos dice acá? La siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. T es igual a 2pi por L a la X, G elevado a la Y. Donde T es tiempo, L es longitud y G aceleración de la gravedad. Me piden determinar el valor de X más Y. ¿Correcto? Ponle pausa al video para quien lo intentes hacer tú. O si no, continuamos con la solución. Si me piden calcular exponentes, entonces lo pasamos de frente a dimensión. O sea, si tengo que t, que es el periodo, es igual a 2pi por L a la X, G a la Y, entonces lo paso directamente a dimensión porque me piden calcular exponentes. ¿Se entendió? Antes de eso, que tengo que el 2pi, recuerda que es un número con una constante matemática, por lo tanto su expresión dimensional o su ecuación o su dimensión vale 1. De t, que es el periodo, sigue siendo t, porque periodo es tiempo, su dimensión es t. De L, que es la longitud, sigue siendo L, elevado a la X. Y G, que es aceleración de la gravedad, es aceleración, que es Lt a la menos 2, y todo eso elevado a la Y. ¿Qué hago con este X? Introduce. ¿Qué hago con el Y? Se introduce. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? L a la X, L a la Y y T a la menos 2Y. Luego, ¿qué hago? Agrupo, ¿verdad? Este L a la X y L a la Y lo voy a agrupar. Y me quedaría L a la X más Y. Como acá tengo L y acá no tengo, por lo tanto el exponente de L, ¿cuánto tiene que ser, jóvenes? 0, correcto. Y como acá tengo T y el otro lado también tengo T, por lo tanto los exponentes son iguales. Entonces menos 2Y, ¿cuánto vale? 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si menos 2y vale 1, y vale ¿cuánto? Menos 1 medio. Y si x más y vale 0, ¿cuánto vale x? 1 medio. Yo sé, profesor, que tú me dirás, profesor, pero si me piden x más y, ya pues ya tengo x más y que vale 0, marco mi clave. Claro, acá solamente lo que estoy haciendo es resolverte para ver qué pasaría si te piden cada una, ¿qué cosa? De las
¿cómo se llama? De las incógnitas, ¿no? Tanto X como Y, pero bueno, sale más rápido. Y tú lo sumas de nuevo, te sale que 0. Clave dado. Correcto, clave dado. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? A ver. Principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Sea la ecuación dimensionalmente homogénea, A más BC es igual a D menos E sobre F, entonces, ¿qué tendríamos acá? Que la dimensión de A es igual a la dimensión de B por C, igual a la dimensión de D, igual a la dimensión de E sobre F. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿por qué? Por ejemplo, tú cuando vas al mercado y compras, correcto, 3 kilos de papa blanca y 4 kilos de papa amarilla, por ejemplo, tú en total tienes 7 kilos, correcto, kilogramos. Vamos a llamarla así, kilogramos, correcto. ¿Por qué puedo sumar estas dos cantidades? Porque tienen la misma unidad. Yo puedo hacer operaciones de sumas y restas siempre y cuando mantengan, ¿qué cosa? La misma unidad. ¿Me entiendes? Por lo tanto, acá, si hablamos de principio de homogeneidad, deben tener la misma dimensión. Pero yo no puedo sumar, por ejemplo, 3 litros de aceite con 2 kilos de azúcar. ¿Por qué no puedo sumar? Porque hablamos de unidades diferentes. Porque si hablamos de litros, hablamos de volumen. Y si hablamos de kilogramos, hablamos de masa. Yo no puedo sumar estas dos cantidades porque no son dimensionalmente iguales. Entonces, para poder sumar o para poder restar, todos los términos como tienen que ser dimensionalmente iguales. Entiende, por favor. A ver, problema aplicativo. ¿Qué nos dice? La ecuación A igual a F sobre T más B es dimensionalmente correcta. Si F representa la fuerza y T el tiempo, halle la dimensión de B. ¿Correcto? A ver. Ponle pausa al video para que vea la solución. Si no, vamos de forma directa. ¿Qué nos dice ahí? Al observar sumas o restas en la ecuación se aplica el principio de homogeneidad. A igual a F sobre T más B, entonces dimensión de A es igual a la dimensión de F sobre T igual a la dimensión de B. Todos los términos como son dimensionalmente iguales. Ahora, esto de acá, voy a analizar tanto el segundo como el tercer término. ¿Por qué? Porque a ti te dan como dato en el problema que F fuerza T tiempo y te piden la dimensión de B. A mí en ningún momento me hablan de la dimensión de A. Por lo tanto, si a mí no me hablan de la dimensión de A, no me dan como dato, ni tampoco me piden, ¿para qué lo vas a usar? Usa el segundo con el tercer término, nada más, igual a estos dos. A ver, ¿qué me quedaría ahí? F que es fuerza es mLt a la menos 2 y T que es tiempo es T. Igual a la dimensión o ecuación dimensional de B. Ahora, T a la menos 2 sobre T, bases iguales, exponentes se restan en una división. Menos 2 menos 1 es menos 3. Por lo tanto, la dimensión de B es mLt a la menos 3. ¿Cuál es mi clave? Mi clave es la D. ¿Cierto, jóvenes? Bueno, continuamos. Homero aplaudiéndote ahí, mira lo máximo. Dice Homero la muerte, ¿no? A ver, análisis dimensional. Dado que, por ejemplo, P alfa, A, B y C, ese alfa, ¿qué significa? Nos dice depende o está en función de, ¿correcto? Depende o está en función de. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que P va a ser igual a una constante multiplicada por el producto de estos términos A, B y C y cada uno elevado a un cierto, ¿qué cosa? Exponente, ¿verdad? Cada uno elevado a un cierto exponente. Este K viene a ser una constante adimensional. Correcto, esta es mi ecuación o mi fórmula empírica, se le conoce. A ver, vamos a un problema aplicativo. ¿Qué nos dice? Experimentalmente se ha determinado que la fuerza de sustentación que actúa sobre el ala de un avión depende del área del ala, de la densidad del aire y de la rapidez. Halle el exponente de la rapidez en la ecuación que relacione las magnitudes mencionadas. A ver, solución. La fuerza F depende de A, densidad ρ y la rapidez v. Por lo tanto, tengo esto de acá, similar a la teoría, ¿verdad? Entonces mi fórmula empírica, ¿cuál sería? F es igual a K por A a la M, ρ a la N, v a la P. Como yo voy a hacer que calcular qué cosa, los exponentes, y me piden netamente el exponente de la rapidez, entonces lo paso de frente a dimensión, como te dije en un problema anterior, ¿verdad?
La expresión o ecuación dimensional de f es igual a dimensión de k por dimensión de a a la m, dimensión de ρ a la n, dimensión de v a la p. ¿Correcto? Entonces lo paso de frente a dimensión. F es mlt a la menos 2, constante adimensional 1, área L cuadrado a la m, ρ ml a la menos 3 porque es densidad elevado a la n, y v que es rapidez lt a la menos 1 elevado a la p. ¿Qué hago? Cada exponente se introduce en los paréntesis que corresponde, ¿verdad? Me quedaría esto, mlt a la menos 2 igual a L a la 2m, m a la n, L a la menos 3n, L a la p, t a la menos p. Y lo vas a agrupar muy bien. Me quedaría mlt a la menos 2 igual a m a la n, L a la 2m menos 3n más p y t a la menos p. Y ahora, jóvenes, agrupo, mira, por colores, m con m, L con L y t con t. ¿Y qué me quedaría? Si agrupo el color celeste con el otro celeste, entonces me queda que n vale 1, ¿cierto o no es cierto? Si agrupo el verde con el verde, me quedaría que p vale 2. Y si yo reemplazo el n y reemplazo el p en el L, porque acá es L a la 1, y acá tengo toda esta ecuación, yo lo reemplazo el n y reemplazo el p para hallar m. Por lo tanto, m me sale 1, jóvenes. Por lo tanto, la alternativa sería la D, porque me piden el exponente de la rapidez. O sea que me pide P, ¿cierto? Ahí está, lo máximo, ¿cierto? Comentarios finales. Prefijos más usados. Tenemos acá los múltiplos y los submúltiplos, ¿correcto? Cada uno, ¿qué cosa? De manera en minúscula. Tenemos los múltiplos deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, y los submúltiplos deci, centi, mili, micro, nano, pico, ¿verdad? De que es 10, hecto 10 al cuadrado, kilo 10 al cubo, mega 10 a la 6, giga 10 a la 9, tera 10 a la 12. Correcto, deci 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12. Si yo te digo, oye, Flash corrió 10 terametros. ¿Cuánto es? ¿Qué digo? 1 terametro. Tera, ¿cuánto es? 10 a la 12. Sería 10 a la 12 metros, ¿verdad? ¿Correcto? Esto de acá nos ayuda mucho en la parte de la notación científica propuesta por Galileo y de Broglie. ¿Correcto? Nos ayuda bastante esta parte de los prefijos más usados. Pero hay que tenerlo en mente y conocerlos. Para terminar, jóvenes, yo sé que tú ya estás como mero ya. Mira, escúchame. Escritura y lectura de las unidades. La multiplicación. La multiplicación se coloca un puntito o una aspa, ¿verdad? Como lo puedes ver. Pero la multiplicación en la parte de la lectura de las unidades se lee de manera corrida. Por ejemplo, ¿qué tengo acá? kg.s al cuadrado, que sería kilogramo segundo al cuadrado. No pongo nada entre ellos, no pongo la palabra por, nada que ver. Lo leo de manera corrida. Acá sería newton metro cúbico, de frente. ¿Me entiendes? En cambio, en la división sí, mira. En la división que está con esta simbología o el slash, se lee, por ejemplo, kilogramo por segundo al cuadrado. Newton por metro cúbico. ¿Me entiendes o no? En la división de unidades se antepone la palabra por. Pero en la multiplicación solamente se lee, ¿qué cosa? De manera corrida. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, gracias por su atención. Eso es todo. Acá le dejo una frase. Aunque te sientas perdido y sin fuerza, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Jóvenes, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.